Un video incentivando la difusión de nuestro patrimonio arqueológico y cultural de nuestro Perú. En nuestro viaje a Chiclayo hemos recorrido por 4 museos muy importantes: el Museo de Sitio de Tucumán, el Museo Tumbas Reales, el Museo de Sitio Huacarrajada, Zipán y el Museo Enrique Bruning, presentando una detallada descripción de cada uno de los museos. A continuación empezaremos por el Museo de Sitio de Tucumán. Una síntesis del Tucumán prehispánico se encuentra en el museo del mismo nombre. Este museo es la más importante concentración de pirámides de adobe en la costa norte del Perú. Se encuentra en el fértil y cálido Valle de la Leche, en el distrito de Tucumán, a 33 kilómetros, al norte de Chiclayo y a unos 50 metros de altitud. Este espectacular complejo, rodeado de cultivos tradicionales, retorcidos y añejos algarrobos, corresponde al último desarrollo de la cultura lambayeque. El acceso para llegar a este museo de sitio es a través de la vía terrestre en automóvil a una distancia de 33 kilómetros desde Chiclayo a Tucumán. El tiempo aproximado que se demora es de 30 minutos. La encargada de este museo es la arqueóloga Bernarda Delgado Elías. Estas culturas se remontan a los años 700 después de Cristo. A pesar de las conquistas sucesivas de los chimú, incas y españoles, esta población mantuvo una fuerte identidad. A pesar de ello, las imágenes de sus dioses sobrevivieron a tales influencias. El Museo Arqueológico de Tucumán está conformado por 26 pirámides distribuidas en 200 hectáreas y decenas de edificios más pequeños, todos reunidos en torno al Cerro La Raya. Ante este espectacular panorama, tiene ahora un nuevo motivo para regresar. Toda persona que visite el Valle de las Pirámides podrán apreciar los hermosos altorrelieves que narran la mítica leyenda de Nailán, fundador de la cultura lambayeque. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los antiguos pobladores, herederos del esplendor mochica, para erigir estos inmensos templos de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en alto relieve, que los arqueólogos del proyecto Tucumán han desenterrado en una paciente y ejemplar labor. Este museo cuenta con diversos lugares para observar, en los que se puede interactuar y aprender mucho más de nuestra historia. Adentrándonos al museo, se puede observar que la infraestructura cuenta con ambientes administrativos, boletería, tienda de artesanía, baños, alojamientos, laboratorios y almacenes arqueológicos. Cuenta también con un periódico mural con un mapa arqueológico y un mapa de acceso. El Museo Tucumán se exhibe cerca de 1.262 piezas y está dividido en 3 salas. La primera, titulada Nuestro Territorio, que explica sobre la vida cotidiana de esta gente, así como una colección de objetos etnográficos, principalmente de cerámica, textiles y objetos asociados a una mesa de curanderismo. Todo ello con el propósito de mostrar el hilo de la continuidad entre los antiguos y actuales pobladores del lugar, vinculados a la gastronomía, textilería y creencias. La sala principal del museo exhibe una importante colección arqueológica vinculada a la cultura lambayeque, chimú e inca. Esta sala cuenta con 648 piezas. La segunda sala la han llamado Dioses de Lambayeque, dedicado a los dioses lambayecanos, la cual posee 300 piezas. Y la última sala llamada Señor de Tucumán, presentado el ajuar funerario original del último gobernante inca de la zona, con pectoral, orejeras, tocados, gorro, vinchas, objetos de uso personal como pinzas, limpiaoídos y todo lo que usaba este señor. El gobernante inca fue enterrado con un fardo funerario y tenía alrededor de 26 mantos, no todos en buen estado. Hay incluso el gorro del gobernante, un tocado de plumas y algunos mantos y vestidos que han sido expuestos. Dentro del Museo de Sitio de Tucumán se encuentra ubicada las Huacalas Balsas. Su fecha más antigua procede de un fragmento de calabaza asociado a uno de los entierros humanos ubicado en la parte sur del edificio.
proporcionando una fecha que oscila entre 1240 a 1300 después de Cristo, que corresponde a la cultura lambayeque previo a la conquista chimú. Huaca Las Balsas es un pequeño edificio de forma rectangular, ubicado en el extremo suroeste del conjunto de las pirámides de Tucumán. El acceso hacia el lugar es viable para todos los turistas que llegan a conocer el lugar, gracias a los mismos pobladores que han generado un transporte de combis hacia el Museo de Sitio Tucumán, que es donde se encuentra la Huaca Las Balsas, donde fácilmente se puede ir a pie desde el museo hasta la Huaca y el tiempo aproximado que se demora es de 15 minutos. La Huaca Las Balsas se encuentra en un área rodeado por un edificio de madera construido para facilitar la observación del visitante y puedan ver cómo está compuesta este yacimiento arqueológico. El edificio central tiene dos espacios bien diferenciados, uno hacia el norte, en donde se ubican los recintos decorados con arte mural, y el otro hacia el sur, sin arte mural, caracterizado por un gran relleno con una concentración de varios recintos con características domésticas, incluyendo fogones de cocina y desechos de comida. Se divide en sectores. Sector norte se caracteriza por una superposición de por lo menos 8 fases, una sobre otra, en su mayor parte decorados con relieves de barro y sin evidencias de basura o fogones de uso doméstico. Sector doméstico. Este sector tiene su ingreso en la esquina noroeste del edificio. Sector sur. Se caracteriza por un denso relleno de tierra suelta y capas de barro compactas. Sector exterior sur. El piso exterior al edificio fue encontrado en buenas condiciones, mostrando gran cantidad de conchas marinas y fogones con ceniza, carbón y otras especies de mariscos. En la construcción, reconstrucción y remodelación del sitio se han utilizado adobes en forma de pan, sin marcas de fabricante. El adobe es del tipo estándar, que tiene 30 centímetros de largo, 18 centímetros de ancho y una altura promedio de 18 centímetros. Los enlucidos de barro son de color marrón, sobre el cual se ha aplicado una capa de pintura de color verduzco. Los relieves han recibido el mismo tratamiento, una capa de pintura verduzca los cubre de manera homogénea. Esta pintura de color verde ha sido obtenida de una capa de arcilla que subyace en la formación geológica por debajo de las construcciones prehispánicas en torno al Cerro La Raya. Para la conservación de este lugar se ha tenido que techar para que las lluvias no lo sigan deteriorando. Además, los representantes de la conservación de este lugar han creado un sistema de serenazgo para que estos patrullen de noche y lo defiendan de los huaqueros. La Huaca se encuentra muy deteriorada por el transcurrir del tiempo. Muchas de sus representaciones en sus murales se están empezando a borrar, además de que en el lugar circundante se encuentran animales domésticos que ingresan a la Huaca y realizan sus necesidades fisiológicas. Como una sugerencia, se debería acercar más la Huaca para que estos animales no puedan ingresar o retirarlos del lugar. Museo Tumbas Reales de Zipán. Este museo se encuentra ubicado en la avenida Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, número 895, Lambayeque. El encargado de este museo es el arqueólogo Walter Alba Alba. Los gobernantes moches se consideraban semidioses, su esencia era mitad humana y mitad divina. Estos gobernantes eran reverenciados en todo momento. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I hasta el siglo VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el Valle de Guarmey por el sur. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo vivo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supieron vencer el desierto. El 6 de julio de 1987, Walter Alba Alba, junto con su equipo de arqueólogos, descubrieron el más grandioso hallazgo. Encontraron los restos de una cultura que estuvo oculta hasta entonces, la cultura mochica, junto con las más famosas tumbas, la tumba del señor de Zipán y la tumba del antiguo señor de Zipán. En la réplica construida podemos observar que la tumba del señor de Zipán fue encontrada con muchos objetos de oro, plata, cobre dorado, conchas de espondilus y textiles, con el cual fue cubierto el
cuerpo del señor de Zipán. Explicando un poco más sobre esta tumba, sobre ella se encontró un guardián con los pies amputados. Debajo de él se encontraba una plataforma de troncos de algarrobo. Debajo de ellos se encontraba el señor de Zipán, ubicado en medio. En la cabecera del fúnebre se encontraba el fósil de su esposa, identificada así por la corona que llevaba puesta. En la parte de los pies del señor de Zipán se encontraban sus concubinas. Debajo de ellas se encontraron 2 llamas en símbolo de ofrenda. En la esquina la ornamenta de un niño y a los extremos 2 nichos que contenían 212 vasijas que representaban guerreros y prisioneros. Los mochicas creían en la vida después de la muerte. Por ello, enterraban a sus muertos con todo lo que poseían. En su viaje al más allá, los gobernantes eran acompañados por criados, esposas, concubinas y guardianes. Luego se descubrieron 12 tumbas más, destacando la tumba del sacerdote y la del viejo señor de Zipán, siendo el gobernante más antiguo encontrado hasta entonces. Estas tumbas se construían en forma de pirámides, o mejor dicho, como plataformas superpuestas. Así se pudo saber quién era más antiguo. Esas construcciones eran hechas de adobe, se construían con bloques unidos por juntas de dilatación para amortiguar los movimientos sísmicos. Una de las particularidades en las diversas construcciones hechas era que cada familia que elaboraba el adobe dejaban la huella de la familia. El señor de Zipán portaba sus adornos principales, la corona que simbolizaba el vuelo chamánico, el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar la expresión del rostro y el collar de frutas de maní, collar de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Tuvieron una intensa producción agrícola de algodón con una variedad de colores naturales, blanco, marrón, rojizo y morado, que aún perduran en el Perú. Los moches eran una sociedad muy jerarquizada. Los artesanos tenían un estatuto especial, las tejedoras eran ampliamente apreciadas. Los mochica desarrollaron el taller textil para confeccionar ropa, mantos y ornamentos. No cabe duda que eran muy buenos en el manejo de los metales, elaboraban una impresionante orfebrería. Aún no se explica cómo es que los mochicas lograron bañar el cobre en oro. Utilizaron el cobre profusamente para fabricar herramientas, armas y adornos. Las piedras extraídas de las minas eran trituradas en batanes, reduciéndolas a pequeños trozos para luego introducirlas al horno. Eran también expertos agricultores, supieron aprovechar muy bien los ríos, gracias a sus conocimientos en la construcción de canales y técnicas de irrigación, que les permitió cultivar el doble de parcelas que se cultivan hoy en día. Su principal cultivo era el maíz. También vivían de lo que les ofrecía el mar. El pescado y los moluscos eran parte de su cotidiana alimentación. Los pescadores, asentados en la costa norte, se adentraban en el mar para extraer las conchas marinas y así entregárselas a los jefes religiosos, ya que ellos las consideraban sagradas. Con embarcaciones más grandes hechas de totora, llamadas caballitos de totora, usaban sus redes hechas de algodón y juncos. Con ellos se adentraban en las islas del Ecuador para extraer las conchas de Spondylus. Desde tiempo inmemorial, las conchas han sido veneradas y servían para confeccionar los pectorales de guerreros y los nobles. Los mochicas atribuían la venida del niño a la cólera de los dioses, por eso sus constantes ofrendas y sacrificios humanos. Sus deidades se relacionaban con la naturaleza, tenían atributos de animales totémicos que habitaban en valles, montañas, ríos o en el mar, como el dios de las profundidades, representado como el dios demonio. Pero por encima de todo se encontraba el famoso Ayapaec, de rostro felino. Los mochicas no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica, un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, los arqueólogos han podido descifrar las diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era sencilla y con poca decoración. Las elaboraban manualmente con el uso de una paleta. En ella se representaba el aspecto militar de los mochicas. Museo de Sitio Huacarrajada de Zipán. Está ubicado en el pueblo de Zipán, a 30 kilómetros al este de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, distrito de Saña, y su acceso es viable para todos. Este museo está a cargo del arqueólogo Luis Chero Zurita y se inauguró el 29 de enero del 2009. En 1987, un grupo de huaqueros, saqueadores de tumbas, encontraron y saquearon una tumba real, lo cual alertó a la policía. Fue entonces que Walter Allen
Alba Alba fue requerido para constatar los daños del sitio arqueológico, encontrando para su sorpresa en la casa de uno de los saqueadores una fabulosa máscara de oro. Esto marcó el inicio de un gran proyecto de excavación arqueológica que permitió el descubrimiento por primera vez en la arqueología peruana. En el sitio se encuentran réplicas exactas de algunas de las tumbas encontradas. Se pueden ver las tumbas del señor de Zipán, el viejo señor de Zipán y el sacerdote. Aquí se encontraron hallazgos arqueológicos recuperados en las excavaciones de la temporada del 2007 y que son la cuna del señor de Zipán, así como los logros propuestos y recuentos históricos de las experiencias del trabajo arqueológico y comunitario. En Huaca Rajada se puede apreciar tres tipos de construcciones de pirámides truncales, es decir, no terminaban en punta, que tuvieron un uso diferente. Por ejemplo, la pirámide que terminaba de forma cuadrada era utilizada para fines administrativos. Posteriormente se aprecian los ornamentos y ofrendas con las cuales fue sepultada el personaje de la tumba 14, denominado como un sacerdote guerrero. Comenzaremos hablando de la tumba del señor de Zipán, descubierta en 1987 por Walter Alba. Esta tumba mide 5 metros de ancho, de largo y profundidad. El personaje tenía 400 piezas, 11 acompañantes y 212 vasijas. El señor de Zipán se ubicaba en el centro, en un ataúd de madera, hecha con caña de azúcar. Tenía aproximadamente 600 a 650 años después de Cristo. El señor de Zipán murió aproximadamente a la edad de 50 años. Sobre la tumba se encontró un guardián con los pies amputados. Debajo de él se encontraba una plataforma de troncos de algarrobo. En la cabecera del fúnebre se encontraba el fósil de su esposa, identificada así por la corona que llevaba puesta. En la parte de los pies del señor de Zipán se encontraban sus concubinas. Debajo de ellas se encontraban dos llamas en símbolo de ofrenda. En la esquina la ornamenta de un niño y a los dos extremos dos nichos que contenían 212 vasijas que representaban guerreros y prisioneros. El Museo de Sitio Huaca Rajada de Zipán expone 3 conceptos funerarios de élite. La tumba 14, denominado como un sacerdote guerrero, presenta un collar de cabezas felínicas, con dientes de concha de espóndilus y ojos de turquesa, coronas en forma de V, el vestido del personaje, elaborado en base de placas cuadradas, un idolillo que es una escultura de un hombre búho, una porra de 2 metros de alto aproximadamente y que en la parte superior tiene unas lentejuelas y cerámicas, destacando entre ellas a un personaje que está sentado con las manos en el abdomen, probablemente un saludo al personaje principal, así como orejeras con lentejuelas, copas, narigueras y más de 100 piezas de metal y más de 200 piezas de cerámica. Continuando el recorrido podemos apreciar la tumba 15, conocido como el noble guerrero, en donde se hallaron piezas como puntas de porra, cascabeles, la representación del búho en cerámica, entre otras piezas. Y siguiendo la tumba 16, denominada el señor guerrero, encontrada en 1988 en un ataúd de madera de algarrobo con collares, orejeras y copas. Junto con él otro sacerdote y una mujer que fue sacrificada. Esta era una concubina. En medio de los dos se encontraba la esposa, al costado el acompañante civil. En el ataúd pequeño un niño, un perro, una serpiente y en la esquina la llama que no tenía cabeza y el guardián no tenía los 2 pies. El centro arqueológico se encuentra deteriorado debido a las lluvias, por ello viene el nombre de Huaca Rajada. Solo la plataforma funeraria cuenta con techado. Además, solo las tumbas son reales, los demás son solo similitudes. Museo Arqueológico Enrique Bruning. Este museo se encuentra ubicado a 11 kilómetros del norte de Chiclayo, en la provincia de Lambayeque, en la cuadra 8 de la avenida Huamachuco. Fue inaugurado en el año 1966 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con el apoyo mutuo del gobierno Almena, gracias a las gestiones de don Óscar Fernando de Córdoba, quien fue su director. La necesidad del Estado de hacer de este museo uno de los más atractivos y modernos del Perú llevaron a remodelarlo. Su remodelación se inició en octubre del 2005 y terminó en mayo del 2006, en el gobierno de Alejandro Toledo. Actualmente, el director encargado es Carlos Weber de la Torre.
El museo muestra restos materiales que Enrique Brüning logró rescatar durante sus investigaciones en la ciudad de Lambayeque. Por ende, por su labor de esta región, el museo lleva su nombre. A la entrada del museo se aprecia una imagen amplia de la periodización del proceso cultural del Perú hasta la llegada de los españoles y a la vez una cronología basada en el desarrollo de las culturas antiguas mediante la cerámica y el primer salón del museo dedicado a Hans Heinrich Brüning. Este museo en su primer piso muestra artefactos característicos de los periodos iniciales de la historia del hombre, como piedras con acabado muy rudimentario, son características del periodo lítico. Luego se muestran otros artefactos hechos de piedra, con acabado más preciso, que eran utilizados por los pobladores de ese tiempo en sus actividades diarias. Pero estos artefactos no contaban con diseño. Luego se continúa hacia el periodo formativo. Aquí se muestran objetos hechos de piedra tallada con diseño, característica que los diferencia a los objetos del periodo arcaico y a la vez muestran un mejor entendimiento del desarrollo de estos materiales por parte de los habitantes. Se ve también una maqueta en la que se representa el centro ceremonial de Purulén, construida durante el formativo, además de una silueta de una señora de Chornacán. En el segundo piso se empieza a mostrar materiales de la cultura agroalfareras que se desarrollaron en el territorio de Lambayeque. Se observa cerámica característica de los mochicas, cultura que se desarrolló durante el siglo I y VI después de Cristo y que heredaría muchos rasgos a la cultura lambayeque. La cerámica, dividida en 5 fases secuenciales del 1 al 5, ocupa todo su proceso cultural, aunque algunos especialistas están proponiendo la existencia de 2 o 3 procesos moches paralelos dentro de su territorio: Moche Sur, Moche Centro y Moche Norte. Sin embargo, los mochicas son una de las más antiguas sociedades estatales del Perú precolombino. La cultura lambayeque se asocia al templo de la Chotuna, representado en una réplica de la fachada de la Huaca Gloria. También se observa el cuerpo momificado de una mujer de la época, siendo uno de los pocos ejemplares de momificación desarrollado hace más de 1000 años. Se muestra seguidamente el área de los templos y santuarios lambayeques, por ejemplo, el templo de los murales Ucupe, los frisos polícromos de Huaca Bandera, Pacora y el complejo monumental urbano Tucumé. En el tercer piso se puede observar lo concerniente con el periodo Chimú e Inca en la región Lambayeque. Se destacan aquí el tema de la agricultura, los finos trabajos de madera, los instrumentos musicales y artefactos elaborados en conchas espondylus y conus, además de la cerámica que elaboraron sus similitudes. A la vez, los incas representaron su arquitectura en cerámica. Además, se muestran también cerámica de la colonia, al igual que una cabeza momificada donde se destaca la inclinación y admiración del poblador prehispánico por la belleza, a través de una cabellera de finas trenzas decoradas con delgados hilos multicolor, sujetados a una gorra de algodón. Este personaje habría pertenecido a la élite de la sociedad prehispánica de Lambayeque. En el cuarto piso se muestra una diferente temática asociada a la identidad cultural del hombre de la época, con una exposición de carácter iconográfico. Se muestran las actividades realizadas, por ejemplo, la preparación de la chicha que se realiza hasta el día de hoy, el trabajo de las tejedoras, la arquitectura doméstica, la forma en cómo pescaban los pescadores artesanales en caballitos de totora, los alfareros y el chamanismo. Con ello se muestran los instrumentos que utilizaron para estas actividades con sus respectivos dibujos que permiten conocer mejor su uso, como el raspador para los alimentos, el tipo de telar utilizado en diferentes tipos de tejidos, sus instrumentos para la pesca como una de las actividades principales económicas. En los rituales, la religión e ideología son aspectos fundamentales para garantizar el orden terrenal y la garantía para el contacto con el panteón de dioses y divinidades. Los ceremoniales, representados en forma individual o colectiva, manifiestan el elevado contenido religioso de estas prácticas vinculadas a la producción a través de un calendario ritual. En el sótano, que lleva el nombre de Óscar Fernández de Córdoba, quien fuera director del museo, se exhiben objetos que cuentan la historia del hombre en el trabajo de la metalurgia, como máscaras de oro, collares, coronas, ornamentos, que hablan del despliegue tecnológico y del poder que tenían las élites que gobernaban estas sociedades.
En el salón, en la que anteriormente se mostraban joyas representativas de la sociedad bicús, se muestran huacos que representan la vida sexual de los mochica y también de sus órganos sexuales. Actualmente, el Museo Hans Henry Brüning renueva su compromiso hacia el futuro como pilar y referente en la región Lambayeque. La finalidad de este video es que nos informemos y valoremos el patrimonio arqueológico de nuestro Perú, ya que con estas y futuras investigaciones arqueológicas podemos continuar reconstruyendo nuestro pasado, reforzando nuestra identidad cultural y generando el desarrollo en las comunidades aledañas al sitio arqueológico. No hay que olvidar que la mejor cultura son tus raíces y no hay otra tierra más pura y más bella que nuestro gran Perú.